Y uno de los temas del fin de semana, sin dudas, ha sido el tremendo movimiento económico que significó para nuestros países el fin de semana largo y la cantidad de turismo que se vivió en los distintos destinos, y con la particularidad de aquellos países donde mucha gente decidió irse, cruzar la frontera e ir hacia otros lugares. En Argentina hubo mucho de eso y muchos fueron hacia Chile. Por eso, muy interesante lo que nos trae ahora Lucía para analizar este fenómeno. Vamos entonces inmediatamente a Chile. Lucía. ¿Cómo estás, Darío? Sí, efectivamente lo habíamos adelantado, ¿no es cierto? Y lo hemos conversado también a raíz de lo que apareció ampliamente en la prensa nacional, primero destacando lo que significaba las horas de espera que había para cruzar la frontera, especialmente en los pasos habilitados más conocidos, ¿no es cierto? Cristo Redentor, Paso Libertadores por el lado de Chile, hasta 10 horas de espera en algunos casos, pero además lo otro que llamó la atención es cómo la presencia de argentinos en Chile, alta presencia, estamos hablando de 35.000 personas aproximadamente cruzaron la frontera, también se dedicó al comercio, como no pasaba hace mucho tiempo. Recordemos que hace unos meses atrás veíamos cómo iban personas que estaban cerca de la frontera a comprar a Argentina de distintos países por cómo estaban los precios, sobre todo en el sector alimentario, claro que sí. Sin embargo, ahora el fenómeno fue inverso. Recuerda algunas cosas que pasaron en tiempos pasados, en años pasados, pero para conversar de eso y del impacto que esto tiene en el comercio local y en la economía local, estamos aquí con Bernardita Silva, que es la gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio. Muchas gracias, Bernardita, por estar con nosotros en contacto con toda Latinoamérica para hablar de lo que pasó el fin de semana. Y ya salimos de la prensa y hablamos con la Cámara Nacional de Comercio, ¿no es cierto?, sobre esta conversación que internamente se tuvo. ¿Cuál fue el impacto que tuvo esta venida masiva de argentinos y turistas al país? Bueno, hemos visto cómo el tema de cruce de Argentina, Chile, para un lado y para el otro, es un tema bastante cíclico, dependiendo de la economía de cada país y dónde es más conveniente los precios. Sobre todo porque hay ciudades fronterizas que es muy fácil cruzar, ¿no es cierto?, y se llega rápidamente. Y así, como por ejemplo vimos el año 2016 y 2017, también una masiva llegada de argentinos al país con una repercusión muy positiva en el retail, de hecho categorías que crecían a 2 dígitos en esa época. Ahora se ve algo no a ese nivel, porque estamos recién viendo un primer fin de semana puntual. Hay que ver si esto se mantiene en el tiempo, ¿no es cierto?, si sigue siendo más conveniente venir para acá en los próximos meses. Pero claramente, cuando vemos una conveniencia en precios, el argentino viene y viceversa. Claro, Darío, te doy la palabra a ti porque este fenómeno cruza la frontera y yo tengo la posibilidad de hacer unas preguntas, pero nos interesa también el punto de vista desde Argentina. Adelante. Bernardita, ¿cómo estás? Primero, te agradezco la delicadeza que tuviste de decir estas cosas van cambiando según los vaivenes en nuestros países. Hay que hablar de los vaivenes en la Argentina, porque el Chile se ha mantenido más o menos estable. Lo que es absolutamente disparatado en la Argentina, que pasa de un mes a otro de ser el país más barato de la región a ser el más caro. ¿Cómo es tener estar en determinados rubros que se ven impactados por esos flujos, teniendo un vecino tan inestable que se da esto, que de un día para el otro puede pasar de ser el más caro a ser el más barato? Bueno, tú tienes un punto. Nosotros hace un año estábamos con una inflación a 12 meses de cercana al 14%, y ahora estamos con una inflación de 12 meses de 4,5%. Es decir, el Banco Central, que su misión es controlar la inflación a través de la tasa de política monetaria, ha logrado el control de la inflación, lo cual es muy positivo para el país. En el caso de ustedes, están enfrentando una inflación superior al 250%. Entonces uno, cuando mira la diferencia de los precios, esto no es menor. De hecho, yo ayer estaba analizando la canasta básica de alimentos en Argentina y en Chile, y allá es sobre un 50% más cara que acá. Claramente quizás no es exactamente igual la canasta, pero ahí uno puede igual comparar algunos temas. Entonces, claramente el tema económico que ustedes están viviendo, que ya no hay control de precios, ¿no es cierto?, que también hay una caída en el dólar blue, y por otro lado acá, que el dólar está muy alto, estamos casi a 1.000 pesos por dólar. Eso también le favorece al extranjero que viene cuando quiere cambiar dólares por pesos chilenos. Entonces son todas variables que hace más conveniente venir hoy acá. No sabemos si va a ser así en un mes más. Ahora, Bernardita,
Cuando se hablaba del fenómeno que se dio el año pasado, sobre todo, donde efectivamente la Argentina tuvo un momento en el que estaba muy barata en dólares y entonces no solo venían personas de Chile, sino también de Paraguay, también de Brasil, también de Uruguay. Fue un fenómeno muy notorio el que se vivió hace más o menos un año. ¿Ustedes ahí sintieron algún impacto negativo en el comercio que pudieran atribuir justamente a que había chilenos que por ahí decidían hacer determinadas compras en la Argentina? No, no un impacto para mover la aguja a términos generales, porque nosotros el año pasado tuvimos un mal año para el retail por otras variables, por la fuerte inflación con que empezamos, que afectó el poder adquisitivo de los hogares, por un mercado laboral debilitado, después también por mucha incertidumbre económica y desconfianza de los consumidores. Entonces habían factores. Todas las variables que afectan un poco las decisiones de consumo de la gente estuvieron muy debilitadas y tuvimos un año donde el comercio minorista cayó un 6,6%. Entonces, no es atribuible a un tema de que se haya ido a comprar para afuera. Mira, lo que dice Bernardita, además, Darío, se relaciona con lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Veíamos recién anunciando, por ejemplo, la baja de interés del Banco Central, precisamente lo que anunciaría y a raíz de las cifras del IMASEC de febrero, incluso que la actividad económica se está devolviendo de su tendencia a la baja, con la que estuvo por el enfriamiento que era necesario hacer, además, en materia económica para bajar la inflación. Pero desprendo de tu pregunta otra cosa bien interesante, que es que en ese momento en Argentina lo que vimos fue la reacción también respecto de ideas de poner más dificultades en la frontera o de subir los precios para los extranjeros. Y quisiera preguntarle a raíz de eso a Bernardita si también aquí en Chile hay alguna respuesta similar, se han observado que pudiera generarse algún problema entre los consumidores locales, por ejemplo, por el impacto que puede significar un fin de semana en el que hay alto turismo. Yo creo que hay que mirarlo más por el lado positivo. Que vengan argentinos a Chile para el sector turismo, restaurantes, hoteles, sectores muy afectados por la pandemia, ¿no es cierto?, que necesitan recuperarse. Es positivo que vengan argentinos a Chile porque reactivan la economía. Es decir, el 2017 entraron 3,3 millones de argentinos a Chile, que fue un número récord, y las regiones de Chile estaban felices, ¿no es cierto?, y el retail también estaba muy contento, desde los pequeños almacenes locales hasta los grandes. Entonces, yo creo que el turismo que venga de afuera siempre va a ser mirado de manera positiva. Claro, eso es verdad. Aquí no se han hecho notas de prensa, al menos, por ejemplo, nadie ha levantado la voz diciendo, o comunidades locales diciendo, necesitamos que no vengan argentinos o que no vengan turistas extranjeros, que le pongan una barrera porque nos suben los precios. Al revés, la verdad es que es un país que tiene además en el área de servicio la necesidad también de volver a crecer. Adelante, Darío. No, claro, es interesante esto que vos planteás, Lucía, porque efectivamente una de las cosas que pasaba en la Argentina es que, por ejemplo, el valor del combustible estaba artificialmente congelado en la Argentina, entonces la disparidad de precios con los países vecinos era enorme. Entonces, claro, terminaba habiendo desabastecimiento en la Argentina porque muchos cruzaban la frontera. Ahora, esto está bueno explicarlo, Bernardita. Hoy en Chile los precios, cuando hablamos de las principales cosas que se vienen y se compran, no hay ninguno que esté artificialmente bajo. Son los precios que está marcando el mercado hoy en Chile. Claro, son los precios que está marcando. Sí tuvimos, por ejemplo, el año pasado y todavía en algunas categorías fuertes liquidaciones por la desaceleración que hubo en el consumo, sobre todo en las categorías de bienes durables. Ahora, como tú dices, esas diferencias de precios que hacía que los argentinos fueran para allá. De hecho, el año pasado, me acuerdo, en regiones extremas del sur de Chile, algunas cámaras regionales nos decían, oye, se nos están yendo los consumidores a Argentina, ¿no es cierto?, porque allá es más barato y hay que hacer algo. Y ahora se dio vuelta, ¿no es cierto? Entonces esto es muy cíclico, entonces por lo mismo ahora los comerciantes chilenos felices de recibir a los turistas argentinos. Pero claramente, como tú dices, estas diferencias de precios son las que hacen que uno se mueva de un lado para otro. Ahora, lo de las liquidaciones, es importante precisarlo a raíz de tu pregunta, Darío, y porque quizás son términos que no se comparten en el resto de Latinoamérica. Esa es la gracia de nuestra señal, que salimos en simultáneo a toda Latinoamérica. Entonces es importante señalar que las liquidaciones no responden
a acciones del Estado, por ejemplo, de influir en los precios, que son decisiones de los propios particulares, de los propios sectores comerciales que deciden o se ponen de acuerdo en algunos casos o sencillamente se va viendo la competencia y entonces los precios empiezan a bajar, pero en relación a tu pregunta, no había el año pasado al menos una subvención a algunos productos que permitiera efectivamente, o hoy día, señalar que tenemos productos más baratos porque están intervenidos por el Estado. A propósito de eso, Darío, me gustaría preguntarle, no hay cifras exactas de lo que pasó el fin de semana, pero sí una conversación que hubo en la prensa era en torno a los alimentos, a las latas de atún, por ejemplo. Eso salía en la prensa porque casos anecdóticos que encontraban las cámaras, ¿no es cierto?, en los autos de turistas que se devolvían con grandes cargamentos de atún u otros productos de consumo básico de las casas, pero sí tienen algunos datos generales respecto de cuáles son los sectores más beneficiados por el turismo. Sí, bueno, es como similar un poco a lo que vimos hace unos años. Siempre vienen mucho por lo que es vestuario, por lo que es artículos eléctricos, ahí todo lo que es electrónica, por ejemplo, los televisores que los mismos argentinos dicen que están a mitad de precio, en el caso de vestuario que una zapatilla está a menos de la mitad. Después también tenemos todo lo que es, bueno, vestuario, calzado, artículo eléctrico y alimentos. Y ahí por eso yo hacía el ejercicio de la canasta básica, ¿no es cierto? Que efectivamente acá los alimentos están un 50% o más, menos que lo que es allá. Darío, por favor. No, en relación justamente con esto, Bernardita, ¿cómo es el tema con las importaciones en relación a los precios? Porque es todo un debate hoy en la Argentina respecto de si abrir o no abrir las importaciones, ¿no? En el contexto de todo lo que se está buscando hacer para que bajen los precios, bueno, una de las razones que se da para una inflación tan alta es, bueno, que hay sectores que están muy protegidos, con mucho arancelamiento y con dificultades para las importaciones, y que eso ha generado desvirtuaciones en el mercado. Bueno, ¿cómo es el caso de Chile? Cuando hablamos de comercio, cuando hablamos de retail, ¿cuánto es importado? ¿Cuánto es de producción nacional? Mira, acá, de hecho, en el sector retail, cerca del 80% de los bienes durables o semidurables son importados. Principalmente de China y, por ejemplo, también en algunos casos Vietnam y en artículos eléctricos también Estados Unidos. Pero la gran mayoría de los artículos del sector retail son importados. Y obviamente cuando el dólar acá sube, como estamos ahora, está el peligro de que suba el precio final al consumidor porque el costo de importar aumenta, ¿no es cierto? Entonces, y si ustedes allá están poniendo trabas a la inversión o impuestos a la inversión, el impuesto al final se traspasa a precio final y terminas con precios más altos en aquellos bienes que son importados. O sea, entre más trabas le pongas al producto importado, mayor va a ser el precio de él porque le está subiendo el costo. Clarísimo, clarísimo. Bernardita, yo tengo una última pregunta y la dejo con Lucía para el cierre de la nota. Hacia adelante, ¿cree que sería conveniente pensar, por ejemplo, en algún tipo de cooperación mayor económica entre Chile y Argentina en materia comercial para, no sé, generar, digamos, acuerdos que puedan beneficiar a las dos partes o por ahí no sería algo particularmente viable? Bueno, yo creo que siempre es bueno generar acuerdos que favorezcan a las dos partes porque somos países vecinos, países amigos y ahí, bueno, mi expertise en temas de acuerdos internacionales y tratados no soy experta en eso, pero sí creo que siempre es bueno el libre comercio, ¿no es cierto? Y las conversaciones con los países vecinos para tener una buena relación en todos los sentidos. Clarísimo. Claro, efectivamente nuestros socios comerciales en Chile probablemente están en el extranjero, ¿no es cierto? Mucho más lejos de las fronteras de la región. Estamos hablando de China, de Estados Unidos, la Unión Europea incluso es el segundo socio comercial o el primero más alto en estos momentos con Chile. Sin embargo, en la región las relaciones con Argentina a nivel de tratado de libre comercio y de acuerdos comerciales son altísimos. Lo que pasa es que distinto es la política económica que internamente afecta efectivamente a los consumidores y los precios de los consumidores. Pero ojo, nos estamos encontrando hoy día en el país también con un problema similar en el caso del acero en Huachipato, lo hemos estado hablando, ¿no es cierto? Cómo se está en un país que tiene libre comercio, que en general no aplica subvenciones a sus productos internos, cómo se está hoy reclamando que exista efectivamente algún mecanismo que permita que el acero chileno que se produce en Huachipato pueda competir con el acero chino que se está importando
y que tiene pocas restricciones para los niveles de subvención que tienen en su país. Entonces, es un tema efectivamente generar ese equilibrio que es muy complicado. Muchas gracias, Bernardita Silva, gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, conversando con nosotros sobre este tema tan interesante además y tan importante también para los bolsillos de las personas, Darío. Sin duda, interesantísimo. Siempre hacer estas comparaciones y ver cómo son las cosas de un lado, del otro y cómo lo que sucede en un país termina impactando en el vecino. De eso se trata. Gracias, Lucía, y gracias, Bernardita.